Entrevistas 24. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Sergio, ya descargué la aplicación Centro Sismológico Nacional, puse ahí en el buscador y la instalé. Y ahí aparecen todos los sismos. Cuénteme usted más detalles sobre cómo funciona, por qué encontraron necesario que todos teníamos que tener una aplicación en el celular. Bueno, la idea es poder acercar un poco, tanto obtener más información de parte de los usuarios y también acercar la información a los diferentes usuarios, a los que les interese participar usando esta aplicación. Se trata de que cuando ocurre un sismo, nosotros nos interesaría saber cuáles son las intensidades medidas en la escala de Mercalli modificada que la gente, los diferentes observadores lo han sentido. Entonces, reportar eso a esta aplicación, y esa aplicación nos hace llegar esos datos a nosotros, podemos hacer mapas, podemos realizar curvas que encierran la misma intensidad observada para cada terremoto. Y eso nos ayuda, de alguna manera, para caracterizar un poco mejor los terremotos desde el punto de vista de la percepción, de cómo la gente lo siente. Entonces se trata de que la aplicación ofrece, cuando uno siente un sismo, el sismo aparece a los 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos después de haber ocurrido, y entonces hay una posibilidad de poder interactuar con esa aplicación en la cual se muestra una serie de imágenes que están relacionadas con cómo lo percibió, o si solamente fue un sentimiento de parte de la persona, se movió mucho, perdí el equilibrio, en fin, o se agrietó la casa, se agrietaron las estructuras. Ese tipo de información a nosotros nos sirve mucho. Entonces, hay diferentes imágenes, 12 imágenes que corresponden a los grados de la escala de Mercalli. Entonces, el usuario va a tener que elegir alguna de las imágenes que mejor represente el ambiente que el usuario observa que ocurrió en ese lugar. Y entonces esa información nos la envía de vuelta y nosotros recopilamos toda esa información para hacer mapas posteriormente acerca de cómo fue sentido ese temblor en especial. De hecho, sobre lo que usted explica, es bien sencillo porque aparece en la parte superior del celular, de la ventana, y dice, sentí un sismo. Uno aprieta y aparecen estas imágenes dibujadas en que la primera, escala 1 Mercalli, no lo sintió nadie, está todo el mundo muy tranquilo, y la última dice destrucción total. Entonces ahí la idea acá es que identificarse con cada una de las escenas que aparecen ahí. Exactamente. Justamente la idea es por ejemplo, uno de los grados que uno puede reconocer de mejor manera es el grado 7. Y es muy importante el grado 7 porque implica tiene algunas implicaciones. El grado 7 es cuando uno pierde el equilibrio, si está de pie, si está en posición vertical, pierde el equilibrio cuando no se puede afirmar de algún lugar, pierde el equilibrio y entonces el movimiento es tan fuerte que uno no puede mantenerse en pie. Entonces eso significa que si uno está en la costa, indica que es necesario, de acuerdo a la instrucción del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la indicación es poder moverse lo más rápido posible a un lugar seguro, es decir, una cota sobre 30 metros. Si apenas lo puede hacer, apenas se puede desplazar. Si se movió mucho, uno puede recuperar el equilibrio, entonces desplazarse a un lugar seguro. Esa es una indicación, y esa intensidad, que es la intensidad 7, a nosotros nos interesa mucho poder recopilarla, y así también las intensidades menores que ocurran asociadas a un sismo. Si solamente lo percibieron pocas personas dentro de un edificio, o aquellas personas que estaban en condiciones de perceptibilidad mayores, en el sentido de que estaban descansando de espaldas, que uno es más sensible, puede percibir mejor los temblores en esa posición. Entonces, ahí va a haber una diferente percepción de parte de los usuarios, y esa es justamente lo que nosotros quisiéramos caracterizar. Usted decía que esta información es muy útil, la que van a recopilar, para poder también hacer distintas mediciones ustedes. ¿Me podría explicar un poco más de aquello? Porque claro, uno asocia más bien a los expertos cuando hablamos del epicentro, etcétera, y la Mercalli más bien en la sensación ciudadana. Sin embargo, es muy relevante saber
cuál fue la intensidad en el momento mismo, porque depende de aquello la profundidad y entre otros factores. Usted tiene toda la razón. Lo que sucede es que la intensidad depende de muchos factores. Los más importantes, digamos, algunos de los más importantes, es el tamaño del temblor, de qué magnitud tiene, ¿cierto? A qué distancia estoy ubicado de ese hipocentro o de la zona de ruptura, si el temblor es mucho más grande. Un 8, por ejemplo, tiene una extensión de ruptura de unos 160 a 180 kilómetros. Entonces, uno tiene que medir la distancia a la falla. Y también importa mucho el tipo de suelo donde uno esté ubicado. Si es un suelo poco consolidado, entonces la intensidad puede ser aumentada en 1 o un poco más de grados de intensidad en la escala de Mercalli. Y también hay otros factores que son un poco que vienen como de segundo orden, pero también quisiéramos nosotros empezar a tener una base de datos lo suficientemente grande como para empezar a hacer este tipo de análisis. Y quizás una de las cosas más interesantes es poder caracterizar y comparar aquellos terremotos antiguos que tienen descripciones de intensidades de terremotos que ocurrieron hace, no sé, más de 50 años o más de 60 años, donde no había tanto registro instrumental. Entonces, especialmente los del siglo pasado, los de hace 2 siglos atrás, que hay mapas de intensidad, o al menos descripciones de cómo lo sintió la gente, que nos gustaría ver si podemos aprender más de esos terremotos antiguos comparándolos con los nuevos. Ese es un poco también la otra utilidad práctica que tiene esta aplicación. Sergio, toda la información que recopilan ustedes también me hablaba de esta comparación también con los terremotos antiguos, pero en lo actual, por ejemplo, todo lo que ustedes puedan tener en base a lo que es la intensidad, ¿se podría utilizar eventualmente como insumos? Se lo pregunto, por ejemplo, en el caso de que haya que construir algo en alguna zona específica. Bueno, resulta que hay para construir, para poder edificar, y la norma sísmica considera aceleraciones del suelo. ¿Ya? La aceleración del suelo, ¿qué tipo de aceleraciones ocurren en el suelo? Digamos, entonces esas aceleraciones son muy importantes medirlas. Y para eso tenemos instrumentos dispuestos a lo largo de todo el país. Tenemos del orden de, yo diría que unos 400, casi 400 acelerómetros dispuestos en todo el país. Y eso nos ayuda mucho a nosotros para entregarle esa información a los ingenieros quienes tienen que diseñar y construir obras de infraestructura, edificios, en fin. Entonces, esa parte, hay muchos lugares que están cubiertos con instrumentos. Sin embargo, la intensidad depende de un poco de la aceleración. En cierto grado depende de qué aceleración hubo, o si los grados un poquito distintos, más bajo, depende de la velocidad. Entonces de movimiento del suelo. Entonces eso nosotros lo estamos viendo, y si hacemos comparaciones podemos buscar aquellos lugares donde no tenemos instrumentos, donde no existen instrumentos que midan aceleración o velocidad. Entonces, a través de la intensidad, poder reducir esa información cuando son números muy grandes, tienden a reflejar bastante bien lo que es la realidad. Quizás con números chicos, entonces no puede existir algún error de apreciación. Sin embargo, cuando los números son muy grandes, y eso es lo que nosotros queremos hacer con esta aplicación, es que la mayor cantidad de gente pudiese reportar, nos ayudaría mucho en este trabajo. Después vamos a recopilarlo dentro de los próximos años. Cuando juntemos un buen número de datos de intensidad, podemos empezar a hacer estas regresiones y relaciones con otros parámetros, como la aceleración o velocidad. Sí, lo otro que estaba viendo, bueno, mientras estamos conversando, claro está que la aplicación se va actualizando y, bueno, somos un país sísmico y ya al menos ocurrió un sismo en Socaire, digamos, pero fue actualizado ahora y tenemos una serie de otros sismos. Y a propósito de aquello, bueno, hoy en el norte hubo un sismo de 4,3. ¿Y por qué digo? Uno dice 4,3, es poco. Pero ahí está el punto donde la gente dice, se movió muy fuerte. Y ahí volvemos nuevamente a lo de la intensidad. Porque un 4,3, la verdad de las cosas es que depende mucho de cómo lo sienta uno. Exactamente. Un 4,3 puede producir intensidades 4, quizás 5 en la superficie. Depende justamente de la profundidad, depende de la distancia a la que el sismo esté, el hipocentro del sismo esté del observador. Y también, como decía, el tipo de suelo, que es muy importante,
si es un suelo poco consolidado, es decir, cerca de los ríos, cerca de un suelo que es poco compactado, entonces va a tender a amplificar las ondas sísmicas de un cierto periodo. Y eso es justamente lo que nosotros queríamos caracterizar con esta información, que nos va a ayudar en el largo plazo, digo, y además nosotros creemos que el interés sobre la relación que tengamos con la comunidad nos va a aumentar desde el punto de vista del centro sismológico para poder incluso educar, en aquellos casos que se requiera, poder educar a la comunidad sobre este fenómeno de terremotos. Muy bien, Sergio Barrientos, gracias por conversar con nosotros, el director del Centro Sismológico Nacional, entonces, que nos ha llamado usted ahí a bajar esta aplicación, y la verdad es que bien sencilla, así que esté muy bien, muchas gracias por este aporte que están haciendo. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos en esta tarea. Entrevistas 24.